Cuando yo estaba muy jovencito, prácticamente adolescente, pues me decían muchas cosas, muchas veces con el propósito de darme consejos o con el propósito de adiestrarme, enseñarme, particularmente mi padre o gente, vecinos, amigos, maestros, y que son cosas que se te van quedando grabadas en tu memoria. Y precisamente a veces vale la pena rescatar no solo el lado humano de lo que tiene uno en la memoria, sino lo que de alguna manera o de otra contribuyó a ser la persona que eres ya cuando eres adulto o cuando vas creciendo o desarrollándote y superas los 30 años, los 40 años, los 50 años, los 60 años y te van dejando enseñanzas. Por ejemplo, hay cosas que los muy jóvenes, sobre todo los adolescentes, y de hecho los jóvenes todavía menores de 25 años, no alcanzan a entender o a comprender, como el caso cuando uno les da consejos que uno a su vez recibió y que los traes aquí bien grabados en tu memoria, de tus padres o de tus abuelos, relacionado o con sus matrimonios nuevos, o con sus hijos recién nacidos, sus hijos pequeños, relacionados con su misma vida profesional, porque la madurez, la sensatez, la experiencia te la dan los años. No hay vuelta de hoja. Claro, hay gente que puede tener toda la vida y nunca va a tener ni madurez ni sensatez, pero estamos hablando de gente normal. Entonces, bajo ese criterio, me quiero dar la tarea de rescatar algunos consejos o algunos dichos que tienen que ver con esa formación que te lleva por la senda, por la ruta del bien, es decir, del bien ser, del bienestar, del sentirte bien, del vivir bien en el marco de una vida tan compleja y con tantas dificultades que confrontamos todos los seres humanos hoy en día. Por eso es bien importante no solo dar consejos, sino recibirlos. Y más valioso aún, ponerlos en práctica. Porque yo he comentado muchas veces de experiencias personales y también de análisis o comentarios de cosas que pasan en la vida cotidiana. He comentado muchas veces que siempre es importante leer, aprender y no dejar nunca de estudiar. Por eso se me vienen a la memoria consejos o frases tan prácticas que uno debe de instrumentar porque deben ser parte de tu disciplina cotidiana para lograr el éxito, si lo quieres ver de esa manera, o el bienestar, o sea, estar bien en tu vida, sin importar si tienes de los 20 a los 30, como te dije, o a los 40, o a los 50, o a los 60, o lo que sea. Toda tu vida te van a ser útiles. Lo importante siempre de un consejo es tomarlo en cuenta, considerarlo, aprender de los demás, porque así ha sido la historia de la humanidad, así ha sido toda la vida. Dice una frase que el que no oye consejo no llega a viejo, y tiene muchísima razón, tiene mucho sentido. Ojalá y lo escucharan los que están metidos, por ejemplo, en actividades delincuenciales y que siendo unos chamacos, unos jovencitos de entre 15 y 20 años de edad, ya traen sus cuernos de chivo y se sienten la quinta maravilla del mundo porque creen que su vida va a ser superlativa y se convierte en todo lo contrario, en un infierno, la echan a perder, se meten en las drogas, puede que tengan mucho dinero, 1, 2, 3 años, pero terminan o en cárceles o en los panteones o en los nichos de las iglesias ahora que se usa cremar los cuerpos, terminan muertos por no escuchar consejos. Entonces, hay muchas cosas que bien vale la pena a veces llevarlas y que es lo que quisiera de memoria tener en este par de capítulos o 3 capítulos, destacando algunos de ellos.
Recuerdo mucho el que te decían de chico, el silencio, quédate callado. Y el consejo era, en boca cerrada no entra mosca. Como diciendo, calladito, te ves más bonito. Eso es importante, deja que los problemas de los demás los resuelvan los demás, no te metas. Otro, otro dicho muy popular dice, solo el burro trabaja doble, porque este consejo se aplicaba mucho en el hogar, porque de repente ibas a la cocina por alguna cosa y luego regresabas y resulta que tenías que volver por otra y luego además por otra. Entonces aplicaba mucho de que solo el que no se fija en los detalles planea muy bien cómo va a ser la ida a la esquina si usted quiere, o a la oficina o al supermercado, y luego cuando llegue de regreso dice, híjole, se me olvidó. Entonces el burro trabajó doble, porque en vez de hacer una notita, tomar nota de qué es lo que vas a ir a comprar al supermercado, para que no se te olvide nada y no tengas que volver a regresar. Otro dicho muy natural, muy socorrido, muy mexicano, pero yo creo que es universal, es internacional. Es aquel que dice, vale más pájaro en mano que 100 volando. Esto se refiere, pues que puede haber millones y millones de pájaros en el cielo, pero tú necesitas uno en tu mano, y comúnmente eso se aplica mucho en los negocios, se aplica mucho en las cuestiones de dinero. Vale más vender algo y tener el dinero que no vender nada y pasar días y días o semanas sufriendo o batallando. Se aplica mucho en el sentido práctico de la vida. Y obviamente pues vienen otros como aquel que dice que gavilán que agarra y suelta no es gavilán. Ese es un dicho muy de por acá del norte, particularmente de Sonora, refiriéndose a que el ave conocida como gavilán tiene la virtud o la cualidad, por razones de sobrevivencia y de alimentación del gavilán y de sus polluelos, pues de cazar. Entonces cuando agarran un pescado del río, cuando agarran un ratón del campo, cuando agarran una pequeña liebre, cuando agarran una cachorra o cuando agarran cualquier animal para efectos de alimentarse y de comérselo, el gavilán tiene la virtud de encajar sus garras hasta el fondo desde el momento que atrapó a su presa y no lo suelta hasta cumplir con su cometido. Y esto se aplica mucho en los negocios también, en la política, sobre todo en el arte de las ventas, fíjense nomás, en el arte de las ventas, cuando tú tienes un cliente y le estás enseñando algo, una casa, un departamento, un condominio, pero ves que le gustó y tú estás en posibilidades de negociar el precio, las condiciones, te doy esto, te doy el otro, ya agarraste al cliente, no lo sueltes. No lo sueltes hasta que logres tener el convencimiento adecuado para efectos de lograr tu cometido. Eso es algo sumamente interesante que de un dicho popular, totalmente vaquero, digamos, de campo, te sirve en la vida cotidiana, te sirve en la vida natural, te sirve en el desarrollo de tu vida y sobre todo en el cumplimiento de metas. Porque agarrar y no soltar tiene que ver con el cumplimiento de metas en todos los sentidos, sin importar a qué se dedique usted, qué es lo que venda, qué es lo que compre, qué es lo que haga. Pero si ya agarró algo, no lo suelte. Es un consejo muy interesante. Y el otro tiene que ver con las herencias, con los parecidos, con las cosas del ADN que traen los hijos o los nietos de uno o de usted o de quien sea. Cuando te dicen de tal palo, tal astilla. Es decir, cómo se parece o cómo surge de ti que eres el palo, surge el hijo o el nieto que es la astilla, surge del tronco de un palo, surge una astilla. Entonces la astilla pues no es más que es un pedacito chiquitito de un palo, que comúnmente las astillas se les conoce como algo complicado, que se le encajan a uno en los dedos o en los pies o donde sea. Pero es una manera de decir qué parecidos son tu abuelo o tu papá y tú. Y no me refiero solo a lo físico, que eso es la primera comparación que se hace, sino también
a las expresiones corporales. Fíjese que con los años, cuando pueden pasar 30, 40, 50 años, hay gente mayor que tú que te dice, oye, ¿cómo te pareces a tu papá? Es impresionante el parecido que tienes a tu abuelo. No cabe duda que tienes la misma genética que tu mamá. Y te empiezan a decir cosas que aplica mucho a esto de tal palo, tal astilla. Es decir, que te pareces mucho, no solo físicamente, sino en cómo hablas, cómo dices las cosas, cómo trabajas, cómo te entusiasmas y cómo te emocionas en la vida para salir adelante. Lo veo en el siguiente capítulo de Memoria. Gracias por escucharme, espero que lo haya disfrutado. Yo lo estoy haciendo. Saludos.